Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Un gusto, amigo, estar con ustedes nuevamente en este espacio de SECREA, un segmento que se difunde a nivel nacional a través de los 45 canales socios de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, SECREA. En esta ocasión nos acompañan dos amigos de la casa, el doctor Ramón Torres, quien es diplomático de carrera, y el doctor Hernán Reyes, sociólogo. Vamos a conversar sobre una nueva propuesta comunicacional que se está presentando a nivel nacional y que se llama La Cafeína. Bienvenidos primeramente. ¿Y hace cuánto tiempo nace La Cafeína y en base a qué ideas nació? Bueno, durante el 2016 un grupo de pensadores, de intelectuales, de académicos, de cientistas sociales, de economistas, de juristas, de pensadores, analizamos el momento en que en el Ecuador y América Latina requeríamos generar nuevos sentidos sobre la política, la comunicación y la cultura para disputar nuevos sentidos que en su forma y contenido inauguren, contribuyan a generar nuevos espacios en el que el diálogo, la palabra respetuosa, la pluralidad, contribuya en una razón de radicalidad democrática, pero de racionalidad democrática. Y en ese sentido creo que Cafeína busca generar un espacio deliberante, un espacio plural de pensamiento de carácter autónomo. Y en ese sentido para nosotros estar esta mañana en medios comunitarios regionales en el Ecuador nos motiva mucho porque buscamos descentralizar el pensamiento, el análisis, la creación desde lo local. Y en ese sentido reconocemos el trabajo de ustedes y por eso estamos acá. Muchísimas gracias. Hernán, cuando se habla de espacio plural, ¿a qué se refiere como propuesta de Cafeína? Se habla de pluralidad en cuanto a concepciones filosóficas, políticas, económicas, sociales. ¿A qué se refiere? Gracias, Roberto, primero por la invitación. Un gusto estar acá. Creo que el grupo surge, entre otras cosas, porque estamos un poco hartos de que en el país se haya ido devaluando y empobreciendo tanto el proceso de construcción de opinión pública. Nosotros estamos firmemente convencidos que la ciudadanía requiere ser una ciudadanía mejor informada, requiere tener mejores insumos para poder tomar decisiones. Nos estamos acercando, inclusive al próximo año es un año electoral, este va a ser un año preelectoral, y el tono muchas veces del discurso que manejan los políticos, digamos, o los candidatos o los postulantes a candidatos es un tono extremadamente alto, es un tono extremadamente violento, una violencia en el lenguaje en el país que ha ido incrementándose y acrecentándose en los últimos años, que creemos que es necesario revertir. Desde ese punto de vista es un grupo de pensamiento independiente, plural, en el sentido que creemos que todas las personas tienen el derecho a la palabra, tienen el derecho a opinar sobre los distintos temas, pero asimismo creo que los ecuatorianos, los ciudadanos, tenemos el derecho a ser alimentados, digamos, por distintos puntos de vista, confrontados, pero no confrontados en una lucha a muerte, no confrontados en una descalificación mutua, no confrontados primero dañando y rayando al adversario y después diciendo cualquier cosa, sino debatiendo ideas, argumentando, como decía Ramón, racionalizando lo que es la discusión y la deliberación pública. Por eso es que hablamos de un grupo plural donde hay gente de distintas procedencias, de distintas formaciones, inclusive académicas. Habemos muchos profesores universitarios que en las aulas constantemente estamos alimentando el pensamiento de los estudiantes porque creemos que y queremos llegar a un público mayor, a una audiencia mayor, porque yo creo que el ciudadano promedio en el Ecuador, la ciudadana promedio, tiene el derecho que a veces ciertos medios de comunicación no les dan porque se ha polarizado mucho la discusión en el país, porque a veces frente al mismo tema hay dos versiones radicalmente opuestas y esto genera suspicacia, esto genera a veces dudas. ¿A quién le creo? El uno dice blanco, el otro dice negro sobre el mismo hecho. Creemos nosotros que es posible todavía recuperar un buen uso de la palabra, un uso ético de la palabra que nos alimente como personas para poder tomar decisiones de carácter racional. Entendiéndose, Ramón, de que esta propuesta es una propuesta totalmente independiente, al mismo tiempo se daría a comprender a la sociedad en general de que internamente en Cafeína existe debate interno y que está conformado por miembros de la sociedad civil de todos los sectores, empresarios, políticos, comunicadores, profesores, qué sé yo, de todo sector. Hay una razón ideológica, política, ética, que nos convoca
a los miembros de Cafeína. Hay una coincidencia en relación a que pensamos un Ecuador posible, un Ecuador que progrese, un Ecuador que alcance factores de justicia, de estabilidad política, económica, social, y en ese sentido, como tú dices, nos interesa también la presencia de empresarios, por ejemplo, nos interesa la presencia de personas que no necesariamente coincidan con los objetivos de la Revolución Ciudadana, y por eso un diálogo deliberante sobre los logros, sobre las dificultades de una complejidad que el Ecuador y el mundo atraviesan, que no admite simplificación ninguna, que no admite el blanco y negro, que requerimos profundizar el análisis, justificar y fundamentarlo adecuadamente para no adjetivarlo y desconocer los logros, las virtudes y los límites que cualquier proceso político tiene. Pero hay un elemento más. A nosotros nos interesa mucho disputar los sentidos sobre la cultura en el Ecuador. Y los ecuatorianos somos gente amable, somos gente respetuosa, somos gente tolerante. Esos son nuestros principios y valores como nación, como culturas, como pueblos, como comunidades. Lo que Cafeína busca precisamente es reconstituir, incidir en los factores de cohesión, de diálogo, de entendimiento mutuo para encontrar objetivos compartidos que no solamente son una razón de Estado, que son una razón de la sociedad, que son una razón de la comunidad. Y por eso nos interesa muchísimo una aproximación a las culturas locales, a los creadores locales, a gente que ha hecho cultura con el Estado o a pesar del Estado. Y en ese sentido creo que los medios y la comunicación no solamente son un derecho, son una obligación. Nosotros necesitamos a través de la comunicación generar sujetos comunicacionales y sujetos políticos, empoderando, dando voz a un protagonismo que es ciudadano. Ahora, vemos un detalle que en los últimos años se ha visto muchas afectaciones, muchas ofensas al sector político, como se decía hace un momento, una polarización bastante extrema. En el aspecto político, en el aspecto comunicacional, tal vez en el aspecto empresarial. ¿Qué hacer o cuál es la propuesta de Cafeína para que esto deje de suceder? Se decía hace un momento por parte de Ramón de que si es que hay sectores que no pertenecen directamente o no coincidan con la Revolución Ciudadana, podrían sumarse a esta propuesta. ¿Cómo plantean ustedes esa idea? Bueno, fundamentalmente, Roberto, como decía Ramón, lo reiteraba yo, se trata de despolarizar, de bajar el tono ofensivo, de bajar el tono violento de la discusión. Yo y quienes conformamos Cafeína estamos convencidos que una democracia del insulto, una democracia de la ofensa, una democracia del agravio, no hace bien a nadie. Sea del grupo que sea, pertenezca a la postura política que sea, creo que el país es el que pierde en su conjunto. Cuando se hacen estas odiosas divisiones tan maniqueas, el sector privado en conjunto es malo, el Estado en conjunto es bueno, no llegamos a nada. El país, el Ecuador, requiere del Estado y requiere del sector privado, pero requiere de un Estado que sepa lo que tiene que hacer, requiere de un Estado que regule de manera adecuada y justa, y requiere de un sector privado que, por supuesto, haga el cumplimiento de sus metas, de sus objetivos, un sector privado que genere empleo, un sector privado que invierta en el país, que no saque los dineros fuera, un sector privado que cumpla con las reglas de juego, un sector privado que no trate a su fuerza de trabajo, no trate a sus empleados como la última rueda del coche. Y desde ese punto de vista nosotros creemos en la conjunción de estos esfuerzos entre el sector privado, más afín al mercado, más afín a la rentabilidad. Vivimos una sociedad capitalista, pero yo creo que la sociedad capitalista no implica que cada uno haga lo que le dé la gana, o no implica que el pez grande se coma al más pequeño. Pero tal vez ahí se habla más de la gran empresa y no de la mediana y la microempresa, ¿no? Ese es nuestro sujeto privilegiado. Porque, por decir, este gremio está conformado por 45 canales, de los cuales 4 canales tienen cobertura nacional y 41 canales tienen cobertura local y regional, es decir, pequeños canales de televisión que tienen cobertura en una provincia, máximo en 2 provincias. Exactamente, ese es uno de los graves problemas del país, Roberto. Ha habido una especie de bicefalismo, no solamente porque Quito y Guayaquil se constituyeron históricamente en los 2 grandes megapolos de desarrollo y el resto del país, vaya usted, sálvese como pueda, sino porque normalmente la gran empresa es la que tiene capacidad de veto a veces, una gran capacidad de presión desde sus intereses a los distintos gobiernos, y la mediana y pequeña empresa, lo que ahora se llama tanto
y se da tanto pábulo a los emprendedores, a los microemprendedores, son sujetos olvidados. Por eso es que Cafeína yo creo que tiene un punto de vista diferente. Somos nosotros una suerte de microemprendimiento. Este es un esfuerzo absolutamente personal. No tenemos grandes auspiciantes, no estamos respondiendo a grandes intereses. Quizá eso es lo que nos permite a nosotros como miembros de Cafeína poder hablar libremente desde esta filosofía de lo que significa hablar y escuchar al otro. Eso es lo que se ha ido perdiendo, Roberto. Eso es lo que algunos medios de comunicación, a veces grandes, han ido perdiendo. Eso es lo que algunos funcionarios, a veces muy importantes, han ido perdiendo, la capacidad de escucha. Porque si no hay capacidad de escucha, como cuando uno se toma un café con una persona, cuando uno le dice al otro, vamos a tomarnos un café, y de ahí el nombre del grupo. Cafeína quiere decir... Es este componente del café, de este producto atentos, ecuatoriano, ¿no? Y que estimula las ideas, que estimula el pensamiento, que nos permite dialogar. Diálogo es el punto nodal, digamos, de la filosofía de este grupo. Roberto, y hay otra cosa adicional. Nosotros valoramos en alto grado el retorno y la importancia del Estado en el Ecuador, en sus funciones de planificación, de regulación, de distribución. Pero también estamos absolutamente conscientes de que los hechos políticos, económicos, sociales y culturales se gestan, se desarrollan y se deben generar desde la sociedad, desde la comunidad. Entonces, la capacidad de incidir sobre Estado, sociedad, comunidad, Estado, empresas, comunidad, es un reencuentro absolutamente imprescindible en momentos de una crisis cuya complejidad es de corresponsabilidad de todos esos actores y no de uno solo de ellos. Y los liderazgos que se generen deben ser liderazgos integradores en el sentido de que articulen intereses, necesidades, expresiones y sentidos. La disputa política por una hegemonía en el Ecuador ha sido confrontativa y ha tenido logros importantes, pero hoy sucede que esa lógica de confrontación que ha sido de acción y de reacción está llegando a su límite y por eso necesitamos reinventar nuevos espacios de encuentro, de diálogo, de comprender una razón de lo que significa el ser ecuatoriano contemporáneamente. O sea, digamos, iniciar con Cafeína una propuesta que tenga como base fundamental, filosóficamente hablando, el hecho de que debe enfocarse o reenfocarse la visión del ecuatoriano de hoy a mañana. La visión del joven ecuatoriano de cómo va a enfrentar o recibir un Ecuador de hoy a 15, 20 años. Y no solamente que un grupo de 20, 25 ecuatorianos de varias ramas se sienten a conversar de qué es lo que hay que hacer, sino más bien que el día de mañana, cuando ustedes tengan un mayor tiempo de establecimiento, empiecen a presentar propuestas, no políticas, sino más bien sociales. Exactamente, esa es la idea, Roberto. Nosotros somos simplemente una especie de núcleo activador, por eso yo hacía la metáfora con la cafeína, este componente del café que permite efectivamente que se estimulen las neuronas del cerebro y el cerebro pueda funcionar mejor, pueda pensarse mejor, pueda abrirse la mente. Nosotros estamos convencidos además de que no solo se deben utilizar los medios masivos, en este caso quizás los espacios que nos dan los medios masivos. Tenemos un portal web www.cafeina.tv, donde hay material audiovisual, donde hay material de análisis permanentemente actualizado. Es un esfuerzo muy grande mantener esta actualización permanente de la página. El día sábado próximo, este sábado que viene, el sábado 9, hacemos una presentación, digamos, también formal de Cafeína ante la sociedad. ¿Cuánto tiempo tiene Cafeína? Tenemos unos meses. ¿Cuántos? 3 meses. Bueno, el proceso de gestación duró aproximadamente un año, donde a través de la conversa, el diálogo, el interés compartido, fuimos definiendo cuál es la forma de existencia de Cafeína. Pero el portal de Cafeína tiene aproximadamente 2 meses. O sea, abierto públicamente, digamos. Y el día sábado, como decía Hernán, vamos a presentar al grupo de Cafeína y al portal web. Pero lo que nos interesa adicionalmente a eso es generar a nivel local espacios de análisis, de opinión, de interacción, no solo mediática, sino con la realidad. En ese sentido, Cafeína no está condenada solamente a una razón virtual, a una razón mediática, sino queremos existir a nivel local. Y en ese sentido, la posibilidad de una relación con ustedes nos abre extremadamente una opción absolutamente interesante, de la cual Cafeína aprende de una gestión que ustedes han tomado muchísimo tiempo en desarrollarla. Y creo que ahora
es básica y fundamental, no solamente por el hecho de microemprendimientos que ustedes han realizado, sino porque han democratizado el sentido de la comunicación a nivel nacional, y yo creo que eso es un logro que nosotros debemos valorar. Efectivamente, para eso estamos los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación muchas veces somos tildados de varias formas que no están apegadas a la realidad, pero los medios de comunicación y los canales locales y regionales, en este caso Se Crea, justamente cumplimos esa misión. Somos canales de televisión en base a un emprendimiento muy fuerte, un esfuerzo demasiado fuerte. Todas son empresas familiares, y lo que pretenden obviamente es impulsar y abrir las puertas a lo que el Ecuador necesita conocer, en respeto a la ley de comunicación por una parte, en lo que es posible y viable, y en otra parte, en entender qué es lo que debemos hacer como medios de comunicación. Ahora, ustedes que están en esta nueva propuesta, ¿qué consideran, qué criterio les merece a cualquiera de los dos los permanentes ataques a la prensa que vemos casi semanalmente por parte de ciertos funcionarios del régimen? A ver, creo que hay que parar aquello. Creo que hay que bajar el tono. Y yo digo, es consciente, ¿no? Consciente aquello. Está bien, de lado y lado. De que estamos en un momento preelectoral y que esto obviamente va a radicalizar todavía más ciertos hábitos al cual se han acostumbrado sujetos políticos para poder deslumbrar más, pero atacando al adversario. No creo que se trate de un tema de quién lanzó la primera piedra. Creo que además hay que mirar más atrás en el país, más a fondo en el país, y hay que ver que lamentablemente la cultura política en el Ecuador ha sido una permanente cultura política de confrontación, y de confrontación que ha pasado a la acción desestabilizadora de manera muy fácil. No nos olvidemos que entre el 97 y el 2005 se derrocaron 3 presidentes acá, y se vivieron momentos de una extrema violencia política y violencia social. Entonces no puede decirse tampoco que en los últimos 9 años o 10 años apareció mágica y súbitamente el tema de la violencia o la polarización. Pero yo creo que es igualmente condenable cuando se hacen generalizaciones indebidas, cuando no se matiza, cuando se mete todo en el mismo saco, cuando se ataca de manera, yo diría, acrítica al adversario, venga de donde venga. Nosotros no tenemos ningún empacho en decirlo. Creo que ni desde el poder político, ni desde el poder mediático, porque los medios también son un poder a través del poder que tiene la información, a través de la orientación que pueden dar a los ciudadanos. No creo que el Ecuador del futuro, el Ecuador que se nos avecina, tenga que sustentarse sobre una confrontación absolutamente antagónica entre el poder político y el poder mediático, así como tampoco creemos que deba darse un contubernio entre el poder político y el poder mediático. Creo que el poder mediático tiene una responsabilidad no solamente frente al poder político, también fiscaliza. Cierto es, anoche veía un documental sobre Herb Bloch, un caricaturista norteamericano político, de enorme trayectoria, 50, 60 años haciendo caricatura política, el más grande caricaturista político, y él siempre decía, un caricaturista, un periodista, lo que tiene que hacer es fiscalizar permanentemente, ser la conciencia del político, esa conciencia del cual el político se olvida. Cierto es, yo creo que eso es papel de la prensa, pero la prensa y los medios también tienen una responsabilidad con la ciudadanía, tienen que ser orientadores, tienen que de alguna manera decirles la verdad, y si un momento determinado toman posiciones políticas, tienen que transparentar esas posiciones políticas que toman. De acuerdo. Ahora, en ese punto, mi estimado Ramón, ¿crees tú que Ecuador respira libertad de expresión, libertad de información? Sí, sin duda, sin duda. Y es por eso que en el Ecuador ha habido excesos en una mala y adecuada expresión de la libertad. Y en ese sentido creo que es momento también para lograr adecuadamente, respetuosamente, tolerantemente, saber que la libertad es un ejercicio que supone obligaciones. Y esas obligaciones tienen que ver con la democracia, tienen que ver con la estabilidad, tienen que ver con el Estado, tienen que ver con la nación, tienen que ver con la sociedad. No solamente puede ser expresión libre la que se lanza irresponsablemente a través de un supuesto libre pensador, que a través de ese escudo, de ese caballo de Troya, lo que esconde son intereses. Lo que la prensa y la comunicación en el Ecuador y en América Latina busca representar es el interés público, y el interés público es una representación que la comunicación lo hace
con ética, con responsabilidad social, con responsabilidad respecto de la formación de una opinión. Y con corresponsabilidad. Y con corresponsabilidad, exactamente, de una sociedad informada que discrimina la información, que la analiza, pero que no reproduce sin beneficio de inventario. Y en ese sentido, la matriz mediática que ha existido en el Ecuador para establecer el modo de relación confrontativo, que es el que determina este momento complejo, existe en América Latina y en el mundo. En Cafeína existimos miembros de Cafeína de varios países de Latinoamérica. Ahí sí vamos, ¿cuántas personas de cuántos países? Ya para concluir un poco. Mira, este momento están colegas de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Venezuela, de Bolivia, de España, del Reino Unido, del Canadá. Hay varios colectivos que, trabajando comunicación o temas de análisis político o temas de investigación, convergen en Cafeína, y en Cafeína tenemos alianzas tan importantes, por ejemplo, como con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la CLACSO, que a través de CLACSO TV reproduce nuestros programas, y nosotros hacemos lo mismo de CLACSO TV, que es una plataforma mediática también a nivel latinoamericano. Exactamente lo mismo con Nodal, que es una agencia latinoamericana de noticias. Y existen, en el caso de Cafeína, también alianzas que a nivel de Ecuador buscamos incidencia en los medios comunitarios, tanto de televisión cuanto de radio. En ese sentido, lo que buscamos es generar una capacidad regional latinoamericana para decir una nueva palabra sobre la importancia de concebir a América Latina como un continente de paz, de democracia, que se desenvuelve a través de la paz y la democracia para alcanzar objetivos de desarrollo. Y en ese sentido, la comunicación juega un papel esencial, histórico, contemporáneo, de absoluta importancia. Les queremos agradecer muchísimo, mi estimado Ramón Hernán, por habernos acompañado. SECREA siempre tiene las puertas abiertas justamente para este tipo de diálogos, de información. No es un noticiero, no es un espacio de entrevistas, sino más bien de conversación. Estemos seguros de que en las próximas ocasiones estaremos nuevamente con ustedes difundiendo más de lo que está haciendo Cafeína a través del internet y en algún momento tal vez a través de la pantalla misma. Muchísimas gracias, amigos, a todos ustedes, y hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.